La idea es de este encuentro es que sea un taller, ¿no? Entonces, no voy a estar todo el rato presentando cosas, pero sí quiero contaros un poco para que veáis. Y luego después paso a la parte más práctica. Dar esto. Bien. Vamos a darle al botón. Bueno, creo que veis la pantalla, ¿sabéis? Por ahí. Vale. Bueno, esto es mi familia, ¿vale? Bueno, está ahí mi madre y mi padre que me están sujetando y al lado está de mí está mi prima Sonia, ¿no? Que es de la parte, de la parte materna, ¿no? De mi familia bueno, y está aquí la parte paterna de mi familia, ¿no? Unos tíos y mi padre y mi madre. Claro, esto es la primera generación de de la Constitución, ¿no? De 76. Bueno, la primera generación, ¿vale? De 76, no, de 68 la Constitución, ¿no? La primera generación. Lo importante es que España está cambiando, que se ha abierto al mundo, ¿no? Y la gente pues empieza a cambiar el perfil del español. Y es una cosa también compartir esta imagen, ¿no? De mi nacimiento. Eh, Unos 15 años después, esto es una visita al Congreso de Diputados con mi clase de instituto, ¿no? Cuando iba al instituto. Esto es importante porque, claro, es en esta época, durante mi adolescencia, yo estoy por ahí al fondo, casi debajo de la bandera de España. En esta época, durante mi adolescencia, cuando empecé a hacerme estas preguntas, ¿no? Bueno, a ver, a mí me están explicando en el colegio, y yo encuentro un poco en el entorno social, en este entorno social abierto y novedoso, ¿no? De igualdad y democracia, en el que todas las personas somos iguales y debemos considerarnos iguales. Y hay como un tratamiento horizontal entre todas las culturas. No se debería ser lo ideal. Sin embargo, cuando yo recibo mis clases, ¿no? En historia, en ciencias sociales, a lo largo de mi etapa educativa, al final siempre se termina representando determinados pueblos que están relacionados con África, con lo cual tengo un origen directo, ¿no? Esta familia que se señala, ¿no? Mi padre y mis tíos, son todos de Camerún. Yo decía, vale, me están enseñando África en el colegio como un lugar de subdesarrollo, ¿no? Porque no forma parte no hay ningún país desarrollado dentro del continente. Me están enseñando es un continente en conflicto. Se está hablando siempre permanentemente de África como si fuera un país y no un conjunto de culturas diferentes, ¿no? Me está dando una imagen permanentemente, una reflexión de que es un continente y unas culturas en cierta medida fallidas, que no han conseguido desarrollarse como han conseguido las culturas occidentales. Entonces, claro, en el contexto de los años 90, supongo que lo recordaréis, fue cuando empezó a haber una emigración, ¿no? más llamativa a España, sobre todo de países subsaharianos. Empezó a haber un auge de la intolerancia, ¿no? Hacia personas provenientes de otros lugares, ¿no? La xenofobia, una palabra que estaba a sonar. El racismo estaba ahí, empezaron a aparecer grupos incluso de extrema derecha, neonazis y cosas así, que escapan por las calles y hay conflictos entre adolescentes. Esa fue mi época, yo eso lo viví, ¿no? En ese contexto, resulta que me encuentro que no tengo argumentos para defender esa idea de igualdad, porque en realidad no los hay, no me los han mostrado y no los tengo. No puedo decir que las culturas africanas estén al mismo nivel que las culturas occidentales. No tengo argumentos para ello. Lo puedo decir de manera intuitiva porque bueno, por humanismo, ¿no? Pues, hombre, debemos ser iguales, ¿no? Somos todos humanos, debemos tener las mismas capacidades, pero no hay una muestra, no hay una historia, no hay algo palpable que yo pueda coger con las manos y decir, vale, ahora mismo este argumento lo puedo rebatir de alguna manera. Yo lo podía rebatir desde el punto de vista del humanista y filosófico, pero no real, ¿no? Y eso, claro, a un adolescente o a mi generación, eh, pues si no tienes argumentos y con los artistas que somos lo que queramos, ¿no? O que son los adolescentes, si no tienes argumentos, pues difícilmente puedes cambiar la opinión de alguien, ¿no? Entonces, bueno, con los años, ¿no? Esto es un tema pues, ¿no? De un poco por ponerlo en contexto. Con los años, yo descubrí
estas representaciones, ¿no? Que se hace un poco de la evolución de la tecnología. Ya casi he entrado como profesor. Y, y claro, esta representación de cómo a lo largo de toda nuestra historia hemos ido aumentando el nivel de desarrollo tecnológico de manera paulatina, ¿no? Poco a poco, es una idea lógica, ¿no? Según vas aumentando tu nivel de conocimiento, obviamente puedes albergar mayor conocimiento. Esta es un poco la idea. Sin embargo, resulta que en la forma en la que se representa, si fijáis, esta gráfica, tal cual está representada, da muchísima importancia a lo que ocurre desde el siglo XVIII hasta la actualidad, donde parece que hay una gran cantidad de inventos. Si os pregunto ahora mismo, a los dos que estamos aquí, decidme inventos importantes en la historia de la humanidad. Vais a empezar a decirme cosas como, bueno, me podéis responder, la verdad que es un poco, pues, o sea, que podéis hablar si queréis. Pero si os pregunto ahora mismo, me vais a decir, pues, que si el coche, que si la electricidad, el avión, la rueda, no sé al final hacemos una lista y la mayor parte de los inventos que nos salgan, sobre todo de los que consideramos cruciales e importantes para nuestro momento actual, se han inventado en los últimos 100 años. Mira, Y Jerry, sí, nos comentan la rueda la bombilla. la rueda de bombilla, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Hay muchos inventos, ¿no? Como estos, que son importantes. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú... esto me pasaba a mí cuando era pequeño y pasa ahora mismo, cuando tú estás hablando de los inventos y el desarrollo tecnológico, es fácil centrarte mucho en lo que ocurre desde el final de la Edad Media hasta la actualidad, ¿no? Y claro, de repente coincide con que las culturas hegemónicas en esos momentos son occidentales, ¿no? Casi desde el siglo XVIII hasta la actualidad, las culturas hegemónicas son occidentales. Y parece que es en Occidente y en el modelo de cultura capitalista occidental, donde se desarrollan todas estas maravillas de la tecnología, que nos han llevado hasta la Luna, ¿no? Y nos olvidamos de lo demás. Claro, es fácil verlo así. Y a ojos de alumnos, de adolescentes, de niños, parece evidente, ¿no? Parece, sobre todo de adolescentes. Ya los niños igual tienen otra visión, más pequeños. Pero parece evidente que donde se han desarrollado los grandes inventos ha sido no en nuestro momento presente, sino en la sociedad occidental. Y eso crea una pequeña distorsión. Y a mí, cuando era pequeño, pues, por ejemplo, era una cosa que no me permitía argumentar bien. Pero claro, es verdad que la electricidad se ha inventado en Europa. Es verdad que el coche se ha inventado en Europa. Es verdad que el avión se ha inventado en Europa. Es verdad que toda la química que conocemos moderna y la industrial se ha inventado en Europa. Es verdad, muchas cosas. Pero claro, si nosotros miramos esta gráfica desde el principio, vemos bien, en realidad es una curva exponencial. Va creciendo poco a poco desde los orígenes de la humanidad, nos vamos 30.000 años al pasado hasta la actualidad, ese desarrollo es exponencial, es una curva. A lo largo de la historia ha habido distintas culturas hegemónicas que han hecho sus desarrollos, pero dentro de esta curva. O sea, quiero decir, no observamos, en este desarrollo de la tecnología a lo largo de la historia, no observamos como picos que suben y bajan enormes, ¿no? Es decir, bueno, es que hay un momento que hay unas culturas maravillosas que son súper listos, lo hacen todo y luego después otras no hacen nada durante mucho tiempo y luego otras que no sé cuántos. Pero que es como un desarrollo paulatino, poco a poco, de promedio, ¿no? Que poco a poco va llegando hasta nuestros días en una curva exponencial. Yo cuando fui consciente de esto, me di cuenta de que había muchas personas que pensaban que el desarrollo tecnológico y el desarrollismo, ¿no? industrial, eso de pertenecer a un país desarrollado, había sido algo súper importante y que era una gran aportación del Occidente. Empecé a pensar que en realidad era lo que le tocaba a Occidente en ese momento, porque era una cultura hegemónica y simplemente formaba parte de una curva. Igual que en su momento formó parte de Egipto, Mesopotamia, o la Grecia clásica, o el Islam, o la cultura que correspondiese en cada momento. O el neolítico, la revolución neolítica, ¿no? Etcétera. Entonces, en cada momento de la historia ha habido una revolución, ha habido una serie de cambios y ha sido llevado a cabo por culturas que en ese momento pues, tenían cierto desarrollo, tamaño, hegemonía, capacidad para crear, pero ha sido a lo largo de todo el mundo. No ha sido en un punto concreto.
que actualmente las culturas hegemónicas en occidentales ya han desarrollado durante los últimos 100 años una gran cantidad de tecnologías, no les hace más especiales que el resto de la humanidad, simplemente son el final de la curva que nosotros podemos registrar hasta nuestros días. Y a mí eso me dio una cierta visión de humanidad, ¿no? Es decir, en realidad, toda la humanidad aporta al conocimiento que tenemos hoy en día. No es una cosa de unos pocos, ni de una cultura específica, ni de una forma de ver el mundo, ni de una religión concreta, sino es una cosa de humanidad y es una curva que va aumentando, creciendo en el tiempo en función de los conocimientos que somos capaces de almacenar, registrar y transmitir y de los retos que nos vamos encontrando como humanidad. Entonces, esto me animó mucho a intentar encontrar otras cuestiones. Y bueno, aquí llegó el momento de las endomatemáticas. Las endomatemáticas, pues bueno, vinieron a salvar mi comedura de cabeza, ¿no? En este momento, porque me dieron una herramienta que permitía encontrar estos conocimientos que está, digamos, imbuido en esto, ¿no? De alguna manera. Voy a dejar de presentar un segundito. Bueno, no voy a dejar de presentar cosa. Estas matemáticas, en el año 2011, 2012, 2013, hicimos una serie de una exposición, ¿no?, interactiva que fue rotando entre el Museo Antropológico de Madrid y Cosmocaixa Madrid, en el que intentamos contar justamente esto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a coger elementos que tienen que ver con la endomatemática, que tiene que ver con las matemáticas que están presentes, que es un conocimiento, las matemáticas que es un conocimiento técnico relevante, que están presentes en otras culturas. Yo elegí África porque me tocaba personalmente. Entonces, claro, muchos de los elementos que tenía a mi disposición, porque podía viajar a Camerún y podía traer materiales y cosas y tal, eran de África, ¿no? Y de distintos lugares de África, no solo Camerún. De tal manera que, pues, que decidí hacerlo sobre matemáticas a través de diseños africanos, ¿no? Pues un poco lo que va a ser taller. Claro, la idea era transmitir este concepto, ¿no? La ciencia, la tecnología, el conocimiento está presente en toda la humanidad, es algo humano, no es algo de unas culturas, y entonces hemos hecho aportaciones que a veces no son visibles porque no están dentro de un formalismo al que ahora mismo le llamamos matemáticas, ¿no? En el momento en el que hicieron las cosas esos diseños, ¿no?, que se ven por ahí colgados y tal, no estaban pensando en matemáticas, que hicieran matemáticas, ¿vale? No estaban dentro de ese formalismo, aunque pudieran utilizar herramientas matemáticas, ¿no?, de cuestión geométrica y demás, que ahora os comento alguno. Vale. Entonces, bueno, esta era un poco la idea, ¿no? Transmitir este mensaje que llegase a la gente, ¿no?, que llegase a los demás. Intentar eliminar ese reduccionismo de, no, lo que hay ahora es como lo que ha habido siempre. Si esta cultura actual, occidental, es la que ha diseñado y creado estas tecnologías y este conocimiento, esto es así y ya está. Intentar vernos dentro de una curva. Esto es un poco como el salto de la época de Galileo, ¿no?, Giordano Bruno, de verse en el centro del universo a formar parte del universo, ¿no? Es decir, de ser la Tierra el centro del sistema solar a ser una parte del sistema solar, un componente. Entonces, creo que ese salto es interesante a la hora de poder cambiar preconceptos acerca de lo que pueden hacer otras culturas, ¿no? No vale solamente decir que somos iguales. Hay que contar, hay que mostrarlo. Hay que encontrar esas pruebas para poder tener argumentos y decir, esto es un hecho, es así, ¿no? Y nadie puede rebatir algo así. Así, bueno, se puede rebatir o se puede mentir, pero si hay hechos, si hay pruebas, es más fácil mantener esa conversación que a mí me costaba mucho mantener en mi juventud, ¿no? Os enseño un poquito de esta exposición, si queréis. Bueno, pues teníamos de todo, que ahora os enseño algunos de los materiales era una exposición interactiva, ¿no?, donde la gente podía ir pasando con las familias, con los niños, todo el mundo podía pasar por distintas stands donde de manera autónoma podían hacer distintas experiencias que tenían que ver, pues, con geometría, generalmente con geometría, os contaré un poco más de eso, y África, ¿no?, y diseños africanos de distintos tipos, de distintas culturas. Entonces, bueno, digamos que la gente, pues eso, pues podía hacer un poco de todo. Vale, voy a dejar de presentar.
Vale. Pues mirad, bueno, si os interesa mucho el tema, yo me he traído, voy a encender la otra cámara. Tengo dos cámaras, he venido aquí súper tecnológico hoy. Voy a encender la otra cámara, a ver que todo esté bien. Y voy a presentar desde la otra cámara. A ver. Bien. Bueno, veis aquí mi tablerito. Vale, bueno, solo enseñaros un par de cosas. Yo le daré a Gabriel o a Miriam, os mando por email, una lista con algo de bibliografía. Puede ser, ya voy a enfocar mejor, con algo de bibliografía para que podáis explorar más profundamente este tema, ¿no? Porque realmente pues, en este rato pues, no llegamos a mucho más. Pero bueno, son libros que, este libro, por ejemplo, Ciencia Multicultural y Conexiones con las Matemáticas, yo me lo encontré en la biblioteca del museo cuando trabajaba allí, fue como el primer contacto que dije, una opción, no lo sabía. Y empecé a explorarlo, ¿no? Y tiene de todo, tiene un montón de actividades de muchos tipos, ¿no? Todas diseñadas para poder hacerlas como en clase, ¿no? Están orientadas por lo general a la ecuación primaria, todas, pero bueno, siempre se pueden exportar. Hay cosas tan curiosas como esta, ¿no? Un sistema egipcio para intentar nivelar tres columnas, ¿no? Que estén a la misma altura. Es una de las cosas, de las características de la etnomatemática, ¿no? O sea, poner problemas en su contexto. Son personas que tuvieron que resolver problemas que tienen que ver con arquitectura, que tienen que ver con creación de diseños, que tienen que ver incluso con sus propias religiones, ahora contaré alguna más, y lo resolvieron usando geometría, ¿no? Matemáticas en distintos contextos. Por ejemplo, tenéis están intentando igualar dos columnas usando una, ¿no? Para asegurarse que es el mismo nivel. Pues hay muchos ejemplos de este tipo por aquí, de distintas culturas a lo largo de todo el mundo. Claro, esto, las culturas hegemónicas, pues bueno, pues hay que ver, hay muchas culturas que están muy poco representadas en el mundo, ¿no? No solamente África, sino a lo largo de todo el mundo, desde África a los inuits, en el norte de Groenlandia, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho, es un libro muy interesante, lleno de actividades. Os lo pongo en esa hojita con recursos. Tengo aquí otro. Este es de Claudia Zaplasky, que tiene varios de este tema, que está muy bien también con muchas actividades y ejercicios que pueden ser muy útiles para hacer en clase o en cualquier otro contexto, en casa, en cualquier otro lugar, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenéis este libro, tiene muchas actividades de todo el mundo. He seleccionado esta de los tejidos Adinkra, porque es una de las actividades que yo suelo hacer, o sea, que tenía en esta exposición y que actualmente, no lo he comentado, pero actualmente la seguimos haciendo a través de Historia Activa en colegios por todo Madrid o donde sea, como lo llamen. Mira, por ejemplo, yo tengo estos sellos Adinkra, que son unos símbolos que se utilizan para hacer estampados en tejidos. Y yo, dentro de este taller que suelo hacer, que lo solemos hacer con primero y segundo de primaria, que son los que están estudiando geometría en ese momento, ¿no? Esa geometría plana, las simetrías, ¿no? Empiezan a estudiar estas cosas, pues se los incorporamos. Ahora os contaré alguna cosa. Lo dejo ahí. Este libro está muy, muy bien. ¿Vale? Y hay dos libros de estos. Hay uno, no sé si llego a escribir un tercero, pero hay dos con contenidos que son interesantes. A ver, luego ya otros que son de menos actividades y son un poco más teóricos. Es de Paulus Guedes, que es un matemático portugués que hizo también igual grandes aportaciones a la etnomatemática, sobre todo con la cestería, con estos diseños. Pues tiene un montón de explicaciones matemáticas acerca de, bueno, la verdad que están en inglés, pero yo creo que a estas alturas de tal, pues
es difícil encontrar todo traducido al español, sobre todo en temas tan específicos, ¿no? Pero sí que es verdad que todos o bien sabemos inglés, o tenemos a alguien que sabe inglés cerca y nos puede echar una mano si queremos explorarlo. Estos libros igual están llenos de contenido que puede ser muy útil a la hora de explorar la endomatemática, ¿no? Por ejemplo, en cestería, ¿no? Encontrarte, tengo aquí yo una cesta. Voy a empezar a contar cosas personales. Esta es una cesta que me traje de Camerún. A ver, la voy a enseñar por aquí, la meto por aquí. Se ve entera por la cámara, ¿vale? La cesta, las típicas que se utilizan por lo general para llevar gallinas dentro. ¿Vale? Las ponen dos una encima de otra y meten ahí las gallinas. Yo cuando lo vi me llamó mucha atención, pero luego descubrí que es un tipo de tejido que se utiliza mucho a lo largo de muchas culturas de todo el mundo. ¿Vale? Y es un tejido que genera formas hexagonales, pero si quieres llevarlo a la tercera dimensión para hacer una cesta, pues tienes que quitar una dimensión, a ver si se ve por aquí por la cámara, tienes que usar, ahí está, pentágonos. ¿Vale? Tienes aquí un pentágono. Por ejemplo, cuando tenemos el taller con primero y segundo de primaria, pues les llevo estos objetos, ¿no? Y tienen que buscar formas geométricas, ¿no? en esa cesta. Entonces tienen que encontrar el hexágono y el pentágono. Y es muy útil porque el pentágono es un hexágono con un lado menos que permite plegar una superficie y generar un volumen. ¿Vale? Entonces pasas de las dos dimensiones a la tercera dimensión eliminando un lado, ¿no? de esa forma geométrica plana. Bueno, esto está interesante para explorar. ¿Vale? Luego, aquí también Africa Counts también es un libro fundamental donde viene muchísimas cosas acerca de juegos matemáticos africanos. Vienen muchas cosas, pero los juegos es un tema al que dedica bastante espacio. Este juego igual lo reconocéis, es el Awari, Mancala o Hueso. Tiene muchos, Agualé también, tiene muchos nombres. Es un juego que se juega a lo largo de toda África. Es un juego matemático también en el que pues tenemos que contar. Es una actividad que se suele hacer mucho en los colegios, apuntaoslo, porque hay un millón de tutoriales por ahí para jugar al Awari o Hueso, Mancala. O sea, tiene varios nombres, ¿vale? Pero es un juego en el que simplemente hay que ir moviendo las semillas por esos agujeritos que hay en este tablero. Se van moviendo las semillas por turnos, ¿vale? Y tienes que elegir cuánto los mueves, tienes que calcular para poder poner el otro. No quiero explicar el juego ahora porque lleva mucho tiempo, pero es algo que sí que podéis investigar, ¿vale? Yo solo quiero daros pistas para que podáis rebuscar luego por vuestra cuenta. Este juego está muy bien y además de estos juegos es muy fácil hacer tableros. Mucha gente los hace con hueveras, de estas de docena y tal, para poder jugar, pero te lo puedes imprimir. Yo me imprimí un tablero así tradicional en un fotocopia, la plastifiqué y aquí se puede jugar colocando las piececitas para ir haciendo y para ir desarrollando el juego. ¿Vale? Lo guardo también. Hay varios juegos que se pueden jugar. Ahí, nosotros ponemos a veces también el Shishima también. Es un juego que es como unas tres en raya, es parecido. O en Morabaraba, este es un juego más internacional porque es un juego que se juega en muchas partes del mundo, ¿no? Porque pues llegó a África también, ¿no? a través del Magreb. Pero bueno, hay muchos jueguitos que se pueden jugar, que también tienen esa orientación. Los juegos no dejan de ser también un contenido matemático. ¿No? Hay que contar, hay que calcular, hay que hacer estrategias en función de los números, ¿no? que te van saliendo o el número de movimientos que tienes que hacer, sobre todo en el agualé, mancala o hueso. ¿No? Aquí hay que contar siempre para poder comerte la pieza que corresponde de tu compañero, ¿no? Según vas distribuyendo las en tu hueco, lo vas distribuyendo por los huecos y entonces tienes que ir contando todo, ¿vale? Son juegos matemáticos que podéis explorar, ¿vale? No os quiero dedicar ahora más tiempo, pero podéis explorarlo porque hay muchísima información en español, en todos los idiomas que queráis sobre este juego, es muy popular y hay muchas adaptaciones didácticas, ¿vale? Os pondré un enlace también en el documento para que si queréis explorarlo directamente.
Vale, me queda el último, que es este. Este libro es de Ron Eglas, también un matemático americano, que en un momento dado de su vida pues, también se dio cuenta de estas cosas. Dijo, oye, estoy viendo cosas en África que me recuerdan a algo que se llaman a los fractales. No sé si conocéis lo que es un fractal, pero bueno, es un tipo de geometría recursiva, ¿no? Es un elemento que se repite constantemente y se repite a partir de sí mismo, ¿no? Tiene como una autorrepetición y es el mismo objeto, puede ir creciendo o disminuyendo con esa repetición y siempre digamos que la unidad, ¿no?, de repetición es igual al diseño más grande que puedas desarrollar con ese fractal, ¿no? Entonces, al final son siempre, ponen en la portada, ¿no? Porque no deja de ser esos pequeños rombos que luego se convierten en rombos más grandes, que luego son rombos hechos de otros rombos todavía más grande y más grande y más grande, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo para esto es esta cruz copta que tengo aquí. Esta es una cruz copta de Etiopía, ¿no?, de los cristianos etíopes, que no deja de ser eso mismo. También es como un copo de nieve, ¿no? Es unas cruces que forman otras cruces a su vez, que a su vez generan otra cruz. También la misma geometría se va repitiendo y va creciendo, ¿no? Es la geometría fractalizada, ¿no?, es un elemento muy típico en África a la hora de hacer representaciones artísticas de algún tipo, ¿no? Hay muchos objetos, por ejemplo, aquí tengo esto es con circulitos, ¿no? Es un relicario, ¿vale? Un relicario. Entonces se meten ahí bolsitos del pasado que corresponda y se habla con él. El caso es que son círculos, entre otros círculos, entre de círculos que generan más círculos. Esas estructuras, esas geometrías son fractales, ¿vale? Aquí en el libro había señalado ¿no? Por ejemplo, más figuras de estas cruces coptas, ¿no?, cuales pues se representan, ¿no?, desde esa unidad que van creciendo en complejidad todas esas figuras, ¿no? El libro está lleno de apuntes de todos los tipos. Este libro ya es más complejo, ¿no? Hablando sobre todo desde esta recursividad en la geometría, pero ya no solamente lo encuentra en objetos mundanos, sino incluso en la construcción de una ciudad, de un pueblo, ¿no? Encuentra estos detalles de recursividad, no solamente en elementos decorativos, ¿no? Encuentra muchísimas cosas que nos pueden llamar la atención. De hecho, incluso hay algo que yo descubrí también en este libro y de lo que os voy a contar un poco, que es cómo utilizar cómo se utilizaba el sistema binario en la cultura yoruba para hacer adivinaciones, ¿no? Que es una cosa bastante llamativa. Mirad, acá voy a enseñaros ya solo cosas. ¿Cómo vamos de tiempo? Miriam, ¿qué hablando? Me despisto. Vamos bien, Jerry. Sí. ¿Qué hora es? O sea, ¿cuánto me queda? Perdón. Sí, pues bueno, la idea, yo creo que podemos, si quieres, 15 minutitos más y pasamos a debate. Vale. Bueno, pues os enseño un par de cositas más. Mirad, yo tengo aquí este cuadernito con estos símbolos, ¿vale? Que son digamos, unas marcas que se hacen en la arena. Voy a colocar esto también. A ver. Esto de estar online siempre complica un poco las cosas. Vale, mirad. Por ejemplo, hay una cosa, ya voy a empezar de principio. En Camerún, mi pueblo se llama Balengú, es un pueblo pequeñito y formamos parte de la etnia Bamileke. Entre los bamileques hay una costumbre de ir a hablar con los antepasados cuando tienes que resolver algún problema. Y la forma de hablar con ellos es utilizar unas semillas como estas, ¿vale? Esta semilla es una nuez de cola, un colatero del árbol de la Coca-Cola. Y estas semillas, cuando se abren por la mitad, para poder hacer preguntas. Es muy similar al sistema Yoruba que utilizan para hacer preguntas. Lo que pasa es que esta es la versión simplificada y esta es la versión súper complicada que utilizan. Empezar de lo simple a lo complicado. Mirad, para hacer preguntas, lo que hace el jefe de la familia es
que pregunta que se puede responder con sí o no, o sea, verdadero o falso, 1 o 0, ¿vale? Es un lenguaje lógico. Tiro aquí las semillas, y si las semillas caen una para arriba y otra para abajo, están desapareadas, ¿no? Así o así, quiere decir pues, que es un no, ¿vale? Esa es la pregunta que hagas. Semillas, cuando tú las tiras, voy a hacer trampa, caen las dos apareadas, las dos para arriba, las dos para abajo, eso quiere decir que es un sí, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta que hagas te la puedes responder así, ¿de acuerdo? Delante de la sala. ¿Qué ocurre? En la cultura yoruba se hacen varias tiradas. Se pueden hacer varias tiradas con la mano, ¿vale? Haré también en el documento un pequeño vídeo, ¿vale? Para que si lo queréis echar un ojillo, de los yoruba haciendo este sistema de adivinación, se llama Ifa. Entonces, aquí hacen varios lanzamientos y van apuntando en la arena directamente con rayitas, par y el impar. Entonces, lanzan y dicen, bueno, a ver, han salido las dos para arriba, a ver, pues entonces es par, ponen dos. Sale una para arriba y otra para abajo, ponen una línea. Se hacen 4 lanzamientos. A la vez van cantando, ¿no? Sus salmos y sus historias, porque es una religión en el fondo. Que a las 2 para abajo, pues hago otras 2 líneas, a las 2 una para arriba y para abajo, y hacen otras 2 líneas. Al final tienen un número binario. Números binarios, cuando es un par, es lo que consideramos un 0, cuando es impar es un 1, ¿no? Y cuando es impar es un 0, y cuando es un 0, y cuando es par es otro 0. Entonces sería un número que sería 0, 0, 1, 0, ¿vale? Para que lo veáis. Voy a borrar esto. Me quedo solo con lo que me interesa. Lo hacen otra vez, incluso, ¿no? Tiran otra vez, hacen las 4 tiradas, y les sale otro número, ¿vale? Con un impar, par, impar, par, por ejemplo. Y luego estos números los suman, es una suma lógica. Dicen, par e impar, impar. Impar más par, impar. Par más impar, impar. Impar más par, par. ¿Vale? Eso es como decir 0 y 0, 0. 0 y 1, 1. 1 y 0, 1. 0 y 1, 1. ¿Vale? Esto lo hacen mucho los ordenadores. A partir de 2 números aleatorios, estamos sacando, porque estamos tirando así las semillas, están en otros. ¿Vale? Bien. Estos números se van a un cuaderno como este. Bueno, no se van al cuaderno me voy yo porque yo no me lo sé, pero ellos lo saben de memoria. Y tienen codificados un conjunto de adivinaciones y de salmos que a la persona que quieren pues, contarle su pasado, su futuro, su presente, lo que les tienen que hacer, pues les leen, les recitan estos salmos, ¿no? Y con eso pues hacen su adivinación. Pero no deja de ser una acción en la que utilizan números binarios, una cosa pues, que hasta hace relativamente poco pues, no se ha empezado a utilizar en Europa, ¿no? Que es la base de nuestros sistemas informáticos, esas entradas lógicas. Mirad, hay otras cosas que hacer. Por ejemplo, hay algo que les gusta mucho a los niños que son los dibujos Sona. Estos dibujos, os voy a enseñar aquí, dibujos como estos. Esta zona lo hace una cultura que se llama Chokwe, que vive ahí en la frontera ahí entre Angola, Congo, en esa región. Y allí esta cultura hace estos dibujos sobre la arena a la vez que cuenta historias. Y estos dibujos los hace sin levantar el dedo, ¿no? Es con una sola línea, es un dibujo monolineal. Es lo que en matemáticas se llama un grafo, ¿vale? Entonces, es como lo que hacíamos, como lo de encontrar el punto más corto el recorrido más corto entre 2 puntos, ¿no? Siguiendo una cuadrícula, ¿vale? Pues esa matemática, que es la misma, que es la teoría de grafos, que es la misma que utiliza, por ejemplo, para mapear un cerebro o para usar un navegador de GPS, se utiliza para, digamos, programar aquí unos recorridos entre estos puntos y poder hacer estas figuras de manera prácticamente automática. ¿Vale? Utilizan, voy a hacer uno, así muy rápidamente, lo voy a hacer yo mirándome hacia mí porque si no, soy incapaz. Más los puntos. Vale. Hacen el dibujo usando un algoritmo.
¿vale? Cuando llego a un extremo, giro 180 grados. Si llego a un extremo, giro 180 gramos. Si llego a un extremo, giro 180 gramos. Si me quedo solo, rodeo. Si llego a un extremo, giro 180 grados. Si llego a un extremo, giro 180 grados. Y al final termina haciendo un dibujo, ¿vale? Este dibujo que he hecho es el dibujo de un pajarito, ¿no? Y este se lo suelo hacer a los niños en el taller, ¿no? Y les pido que lo reproduzcan. Y a la vez que lo hago, les cuento una historia. Pero claro, la gracia es que cuando tú tienes un cierto nivel de habilidad, es capaz de contar esa historia, ese cuento, a la vez que haces este dibujo. Este es mi nivel, no llego a más, ¿no? Pero en el nivel maestro puedes hacer estos dibujos a la vez que cuentan las historias, o incluso hacer un dibujo con cada mano y luego combinarlos, porque estas figuras se pueden sumar entre ellas y generar gráficos más complejos, ¿vale? Hay también, en internet hay multitud de información sobre estos dibujos, Sona o Lusona. Paulus Guedes los estudió en profundidad, ¿vale? Los estudió en profundidad, están por aquí. El libro, o buscar el libro en alguna biblioteca de la universidad, a ver, y lo sé, ¿vale? Pero lo estudió en profundidad y estudió pues todos los elementos que son básicos, ¿no? Tenéis simetría, el uso de un algoritmo, la recursividad, porque a veces también son figuras que se repiten unas con otras, y el tema de la teoría de grafos, ¿no? De encontrar, de poder hacer un dibujo sin levantar el dedo y pasar 2 veces por el mismo sitio. Eso es una cosa que tiene su complejidad. Entonces, bueno, todo esto, como os digo, son elementos que se han estudiado ampliamente. Hay bastante información en internet, así que podréis rebuscar si os interesa y completar, ¿vale? Rápidamente, otra cosa, antes de que me cierren y me pasemos. ¿Estamos ya? Tenemos hasta el Vale. cuarto, después haremos una pausa y ya pasamos a Vale. a la mesa Una redonda. cosa más, si ¿nos da tiempo o no? Intervenir, sí, tendremos 10 minutos. Ahora tenemos 10 minutos para continuar, Vale. y hacer con las preguntas incluidas. Vale, pues nada, simplemente os comento una cosa, que luego lo pongo en el documento y lo veréis también por vuestra cuenta. Es una cosa que es muy, muy popular, es fácil encontrar información, es el tema de la teselación, ¿vale? Al fin y al cabo, bueno, pues también, mirad, los azulejos normalmente, aquí estos azulejos que los utilizamos en las clases, los azulejos normalmente pues, son cuadrados y teselan bien, o sea, que encajan bien unos con otros. Son figuras geométricas que encajan bien. Sin embargo, la pregunta es, ¿puedo hacer azulejos con otras formas? Pues tenemos el hexágono, por ejemplo. Los hexágonos, efectivamente, nosotros les damos todo el material y ellos van buscando, ¿no? A ver si estos teselan bien, encajan o dejan huecos entre sí o no. Así se pueden utilizar para pavimentar una superficie, ¿no? Como los azulejos que usamos nosotros habitualmente en nuestra decoración. Pues, ¿qué pasa si utilizamos octógonos con 8 lados? Bueno, estos no teselan, ¿vale? Dejan en sus huecos cuadrados. Sería una teselación de segundo orden, podríamos poner unos cuadraditos entre medias para poder cubrir bien toda la superficie, ¿no? Esta actividad, con lo mismo, en primero o segundo de primaria, la hacemos y encaja muy bien porque eso forma parte de su temario, ¿no? En primer ciclo. O con pentágonos tampoco se puede teselar perfectamente. Siempre dejan huecos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y no se pueden juntar, no hay manera de juntar los pentágonos para que no se queden sin huecos, ¿no? Entonces, las teselaciones también, que es una forma de geometría plana, de simetría racional en el fondo, pues es algo que se puede explorar con mucha facilidad en clase y que hay múltiples ejemplos en distintas culturas del mundo, incluidas culturas africanas. Bueno, os dejo, preguntadme cositas si queréis, tenemos unos minutillos y voy a cambiar la cámara. ¿Puedo compartir esto? Que seguro me he dejado cosas, porque claro, es que es tan corto el tiempo que no nos da para tanto. Pero bueno, por lo menos para que podáis investigar por vuestra cuenta algunas cosas más. Sí, Jerry, mira,
Me pregunta Elena si hay alguna página web para poder ver todas estas experiencias. Las que hago yo, a ver si lo podéis ver. Las experiencias en concreto, mira, yo ahí tengo 2 vídeos que hicimos con la aventura del saber de Televisión Española, donde explico todas estas cosas. Y entonces, eso os pongo el enlace también. A ver, los tengo por aquí. Lo pego directamente el enlace, si queréis ir viendo ya alguna cosa. La primera parte, pero vamos, sí, están aquí. A ver, lo pongo en el chat. Aquí hay uno, también hay un reportaje de Televisión Española que es muy corto, pero este de la 2 está muy bien, es largo y cuento un poco todas estas cosas, ¿vale? Que os estaba contando así rápidamente. No sé si tenéis más preguntas. Yo sí que, Jerry, conocía el juego que comentabas, el Guagualé, y una de las Vale. cosas muy llamativas también es que ningún jugador se puede quedar sin nada. Al final todo el mundo al menos tiene algo, ¿no? Que eso también es interesante. Eso es verdad, ¿no? Bueno, pero se pierde, ¿eh? Se Eso pierde. también es verdad que se pierde y se gana. Es verdad que el que come más fichas gana. Y de hecho tú puedes predecir cuándo vas a ganar, porque dices, a ver, con las jugadas que nos quedan, yo gano. No puedes. Pero hay que contar, es un juego de contar. Entonces es un juego que es muy interesante, pues es un juego de contar, en el que tú tienes un conjunto de fichas que tienes que ir moviendo entre esos pocillos, esos huecos, y los tienes que ir repartiendo. Entonces tienes que hacer el reparto de fichas entre pocillos y tienes que elegir a cómo haces el reparto o qué grupo de fichas mueves para conseguir que en la última ficha que dejas tú, o la última semilla que dejas tú, sumen 2 o 3 en ese pocillo con las del contrincante para poder comerlas. Entonces tienes que contar todo el rato. Entonces es un juego, y es un juego simétrico porque hay, desde el centro hay el mismo número de huecos para un lado que para el otro, y luego tiene una simetría axial en dos lados, y vertical y en horizontal. Entonces puedes si eres muy bueno y has jugado mucho, ya puedes calcular no solamente contando, sino reflejando las jugadas en el tablero. Entonces es un juego que lleva tiempo, pero los materiales están tirados, son muy fáciles, solamente tienes que hacer una fotocopia y conseguir semillas o fichas, ya está. Demás, y a ponerse a jugar. Instrucciones están por todos lados, hay de muchos tipos. Esto es como lo de siempre, ¿eh? En cada caso se juega de una manera, pero... Tenemos 5 minutos si queréis hacer alguna pregunta. Incluso No os podéis cuento algo abrir más. el micro. ¿No? ¿Cuento algo más? Dice Blanca que se le está ocurriendo que podría ser un racó de Mathematic, ¿no, Blanca? Recurso. Un rincón, bueno, Un aquí rincón. Perdón. sí, Ah, un sí, rincón de claro, sí, perdón. matemáticas. Sí, 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 yo claro. preguntaba que para qué edades lo recomendarías, pues eso, Ah, para poderlo poner en un Racó Mathematic. mira, nosotros, a ver, como de manera natural, creo que encaja muy bien con primero y segundo ciclo de primaria, porque están estudiando las formas planas en ese momento y la simetría. Entonces, este contenido y sobre todo el diseño africano, que es tremendamente geométrico, encaja muy bien y es muy fácil encontrar recursos. Si lo quieres hacer en 5 años, en infantil, yo creo que también encaja. Y nosotros el formato que le dimos en las exposiciones de Cosmocasa y como lo hago yo en clases, es como rincones. Hago 5 equipos en la clase, pongo 5 rincones y rotan entre ellos. Primero se habla, se hace la introducción, les dejo libertad para que exploren todo con libertad absoluta y después hacemos una conclusión. Cada uno de los espacios, de estos 5 espacios que yo suelo poner, que contiene, en uno tenemos un museo con objetos de verdad, donde tienen que encontrar esas formas geométricas que ellos puedan reconocer. Pues los círculos, pues las líneas, pues puntos, pues lo que sea, ¿vale? Tenemos otro espacio en el que los objetos son importantes.
Porque ya no es por una cuestión curiosa, o sea, hay muchas razones, pero el objeto conecta con el alumno de una manera, o sea, con los niños, con las personas en general, conecta de una manera especial, o sea, la vinculación que tienes con el objeto no la vas a tener con nada más. Pues si tienes el objeto real, haces que tu actividad sea real, ¿no? Que no sea simplemente otra fotocopia, otra cita, otro no sé cuántos, necesitas esa realidad y palpar un elemento de la cultura es fundamental, ya sea una tela, ya sea un pequeño objeto. No hace falta que haya muchos, pero por lo menos que haya alguna cosa que no son tan difíciles de encontrar y no son tan caras, pues se pueden buscar, ¿no? Y le dan otra dimensión. Buscar en ellas, en realidad. Si no tienes, siempre puedes recurrir a la foto. Pues tengo aquí montones de fotos con estos objetos, buscad las formas allí, si no tienes ese recurso. Yo recomiendo el objeto. Luego, tenemos el espacio donde hacemos los dibujos Sona o Lusona, podéis buscar por las dos palabras, Sona, lo escribo de todas maneras aquí para que no haya dudas cómo se escribe. Los podéis buscar, es muy divertido. Yo tengo este tablero, lo hice con un cartoncito y unas maderitas en el borde para que no se me salga la arena y la cartulina del fondo negra para que tenga contraste. La arenilla que pongo ha sido arena, ha sido sal, ha sido cuscús, ha sido muchas cosas. De todo eso es útil. No pongáis harina, eso sí, porque es un chindio. También tengo otro espacio en el que tenemos las telas, como estas que tengo aquí al fondo, en el que les armo con espejos para buscar las simetrías que hay. ¿Qué simetrías buscamos siempre? Las simetrías axiales de reflexión, o sea, la simetría que tengo entre, ¿no? En la más que hay mucha luz y no se ve, ¿no? Pero bueno, esta simetría de reflexión, ¿vale? Que es la misma que yo tengo en mis manos, si os dais cuenta, ¿vale? Mi mano es la reflexión de la otra. Aquí igual, pues esta simetría la buscamos en diseños de dibujos. Por ejemplo, estas telas que tengo son telas Bogolán de Mali, ¿vale? Entonces, esas telas Bogolán las venden en todos los lados. ¿Vale? Bueno, igual vale, una tela de estas vale igual 50 euros, no lo sé, pero bueno, que tampoco es una locura. Puedes comprar una, la venden y tienes un montón de diseños que puedes intentar buscar cómo se reflejan o cómo cambian. También buscamos simetrías translacionales de traslación. Aquí también, por ejemplo, este diseño que yo tengo aquí, los niños siempre se confunden porque creen que es este de motivo, que es el que se repite, es igual que es la reflexión de este. Intentan buscarlo con el espejo, pero no es una reflexión. Todo este motivo está trasladado aquí. Ellos ponen aquí el espejo y les digo, bueno, si tú pones aquí el espejo, no se ve muy bien desde ahí así, ¿no? A ver, si pongo aquí el espejo, mira, a ver si se ve. Se ve una X al lado de la X del espejo, ¿vale? Esa es la reflexión. Pero si lo levanto hay una cruz, no una X, ¿vale? Entonces, bueno, pongo S, pongo las teselaciones también y les dejo investigar, les dejo los sellos ADINCRA para que estampen y estampan telas como esta que tengo por aquí. La estampan ellos, buscando lo mismo, simetría, repetición, que son las claves que les doy siempre a la hora de explicarles un poco este arte africano. Jerry, Y bueno, y se acaba el tiempo, que nos quedan 23 segundos. Sí, nos quedan 23 segundos y voy a aprovecharlos para darte las gracias y para darnos tantas ideas y este taller tan fantástico y tan accesible para hacerlo en clase.